Shabbat Shalom, amados hermanos. Hemos transcurrido hasta aquí en el servicio de Torah, en el servicio del Shabbat, desde las 2 de la tarde, y nos estamos enlazando ahora en esta transmisión para compartir la enseñanza de la parashá que nos ocupa en este Shabbat, que es la parashá número 36, la parashá Behalutha, que significa cuando haga subir, y la encontramos en Números, Bamidbar 8:1 al 12:16. Hemos dado lectura a la Torá santa y eterna, a la Haftará, a la parte profética, en el rollo del profeta Zacarías capítulo 2, del 10 al 4:7, y el Brit Hadashah en Revelación, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 4 al 20. Entonces, como de costumbre, una parashá pues es extensa, tiene muchos temas, y uno de los temas primordiales, esenciales, que como creyentes en Yeshua debemos conocer, debemos manejar, es el tema y el significado de la menorá. Por ello he titulado esta enseñanza Yeshua y la menorá, porque lamentablemente la mayoría de personas que dice haber reconocido al Mesías como su Señor y su Salvador, pues ignoran el significado de la menorá, el significado del candelabro ritual que el Eterno ordenó que se trabajara a martillo de una sola pieza de oro puro, y que estuviera en el lugar santo. Aunque en la disposición de las lámparas o las lamparillas o las 7 lamparillas, en el orden en las que ellas estaban, siempre el mensaje que el Eterno quería darnos, que la luz provenía de Él. La luz, dijo Yeshua, en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron. Y cuando nosotros pues hablamos de la Torá, cuando nosotros enseñamos la Torá, de lo que estamos expresando o en lo que inferimos es sobre la luz del Eterno, la luz del Shaddai, la luz del Elohim, la luz del Todopoderoso. Cada vez que hablemos Torah, emana luz para alumbrar las tinieblas en las cuales se encuentra sumergido el mundo que no conoce, que no tiene a Elohim y que no quiere reconocer. Entonces, siempre que hablemos su palabra, su Torah, vamos a profetizar. Amén, hermanos. Así como lo leímos en la parashá, también en la parashá de Behalutha, el Eterno le dice a Moshe: toma 70 ancianos y yo pondré el Ruach sobre ellos. Pero hubieron 2 que se quedaron en el campamento, y a la hora que el Ruach descendió y se manifestó sobre los ancianos y comenzaron a profetizar, dice la Torá, dice también que sobre estos otros 2 que habían sido seleccionados también comenzaron a profetizar. Entonces, el poder del Ruach HaKodesh, la manifestación del Ruach HaKodesh, nos va a hacer profetizar, nos va a inspirar a profetizar. Y profetizar no solamente es declarar el futuro, eso es parte de la profecía. Profetizar también primordialmente, esencialmente, en primera instancia,
es declarar, hablar, enseñar la Torá. Porque la palabra profética más segura es la Torá. Entonces, el primer significado de profetizar es declarar la palabra profética. Es declarar la palabra profética más segura, que es la Torá. Y en todo este tema de la profecía está sumamente ligado, está interrelacionado con la menorá. Aleluya. Con la menorá, que es el candelabro de los 7 brazos. El tema de la profecía, el tema de la Torá, el tema de la palabra profética más segura está sumamente ligado, es intrínseco a la Torá misma, a la menorá y por consiguiente a Yeshua mismo. Es la misma esencia de Yeshua. Dice que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Pero hay gente que cree que la profecía solo es decir, así dice el Señor. Y hay algunos que hasta inventan, hermanos. Porque dice, así dice el Señor, y tal vez el Eterno no ha dicho nada. De la frase sale, así dice el Señor. En la palabra. Sí. Entonces, la palabra profética tiene que estar alineada con la palabra escrita, con la Torá. Toda profecía tiene que estar alineada con la Torá. Aleluya. Baruch Hashem. Bendito y alabado sea su santo nombre. En esta Haftará del profeta Zacarías, Sejarriá, que inicia, mire cómo inicia en el capítulo 2 de Zacarías. Capítulo 2, versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahvé. De entrada, en primera instancia, la palabra profética está referida a un lugar geográfico específico, y es Sión, y es Yerushalayim, y es Jerusalén. Así que este tema de la menorá, este tema de Yeshua, tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con Yerushalayim. Está relacionado con Yerushalayim. Y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día. ¿Se unirán a dónde? ¿A qué lugar? A Yerushalayim. Y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. ¿Dónde? En Yerushalayim. Y entonces conocerás que Yahvé Sebaot me ha enviado a ti. Y Yahvé poseerá a Judá, su heredad, su tierra santa. De este no se quitará la alabanza. Aleluya. Continúa hablando el Eterno, así como lo ha venido haciendo en los últimos Shabbatot, acerca de la tierra de Israel. Mire que todo está relacionado. Acerca de Yerushalayim, dice que su heredad es Yehudá, Zacarías 2:12, y su tierra santa, y escogerá aún a Yerushalayim. Escogerá aún a Jerusalén. El 13 dice: calle toda carne delante de Yahvé. ¿Por qué? Según el Salmo 2, las naciones
se amotinan en contra del Eterno. ¿Por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se confabulan contra la tierra y la ciudad amada, la ciudad escogida. Entonces dice el profeta, el Eterno dice a través del profeta Zacarías: callen, calle toda carne delante de Yahvé. Y me acuerdo de la palabra de Shavuot que el Eterno trajo a través de la hermana Francelia. El Eterno sigue confirmando y dice: calle toda carne, porque los pueblos, las naciones, dice que se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Yahvé y contra su Mashiach. Consultan unidos contra Yahvé y contra su Mashiach. Al punto que el Mesías ha sido despojado de su verdadera identidad judía y se le ha puesto una falsa identidad greco-romana. Entonces el Mesías es visto como un héroe griego, como un semidios griego, cuando el Tanaj, cuando las Sagradas Escrituras nos hablan que el Mashiach es no un semidios, sino que es el Elohim mismo que vino a esta tierra en forma humana para redimir a aquellos que se acogen a su sacrificio y a su mérito. Entonces, en el versículo 4 de Zacarías habla de una visión sobre la menorá. Y Zacarías dice que se despierta de ese sueño. Y el malaj, el mensajero, le pregunta: ¿qué ves, Zacarías? Y dice Zacarías: veo la menorá toda de oro. Zacarías 4. Veo la menorá toda de oro. Bueno, hay mucha gente que tiene la menorá de adorno, hermanos, porque no saben que el significado de la menorá es el Shabbat, es el séptimo día que el Eterno escogió, y que el Shabbat inicia al finalizar el sexto día, que para efectos de Occidente es viernes, al anochecer, y finaliza sábado al anochecer. Ahí está reflejado en la menorá, es intrínseco el significado del Shabbat. Son 7 lámparas, son 7 nerot, y también nos habla de las 7 solemnidades de Levítico 23, Vayikra 23. Entonces, si la gente tiene una menorá en su casa o en su congregación y no conoce ni celebra el Shabbat, ni respeta el Shabbat, no conoce, ni celebra, ni respeta las solemnidades, entonces la tiene de adorno. Miren qué profundo el significado de esta visión que tiene Zacarías. El problema es que hay gente que se cree más que los profetas al día de hoy. Hay gente que se cree más que Moshe, que Moisés, más que Zacarías, más que Zacarías, más que Yohanan en la isla de Patmos. Porque la porción de este Shabbat, del Brit Hadashah, es la experiencia que tiene Yohanan en la isla de Patmos. Leímos Revelación, Apocalipsis 1, del 4 al 20.
Y ahí está claro, hermanos, como el agua, de que Yeshua se aparece a Yohanan. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En medio de dónde? Es importantísimo. En medio de la menorá. En medio de la menorá. No es un Mesías demasiado judío para el gusto de, no sabría decirle cuántos. Apocalipsis, Revelación 1, 4 al 20. Dice que Yeshua se apareció en medio de la menorá. No hay otro símbolo ahí, hermanos. ¿Cuál es el símbolo del Estado de Israel? ¿Para gusto o para disgusto? No sé de cuánto será el disgusto. Con el sello del Estado judío es la menorá, con los 2 olivos al lado. Y en este Shabbat también tocaba la lectura, ¿sabe de qué parte de Apocalipsis, de Revelación 11? Que por el tiempo, pues no la pudimos hacer hoy. Durante la semana dimos las citas. Y sabemos que del Brit Hadashah, del nuevo pacto, pues hay muchísimas citas que van acorde a la parashá que se lee. Pero sí usted la puede revisar, la cita de Apocalipsis 11, Revelación 11, porque va unida al estudio de esta parashá. Entonces, tenemos lecturas paralelas de Números 8, que es la parashá que estamos estudiando. Habló Yahvé a Moshe diciendo: habla a Aarón y diles cuando enciendas las lámparas, las nerot, las 7 nerot, alumbrarán hacia adelante de la menorá. ¿Quién está ordenando aquí, hermanos? ¿Quién está dando la orden? ¿Se le ocurrió a Moshe? ¿Fue invento de Moshe? El Eterno, Yahvé, Yeshua. Yeshua. Por eso de vez en cuando ponemos la publicación. ¿A qué Mesías sigues tú? Al Mesías judío que fue circuncidado, guardaba el Shabbat, comía kosher y sanaba a los enfermos, ¿sí? Y en Shabbat. Y viera que se llenaban las sinagogas cuando el rabino de Nazaret entraba a aquellas sinagogas a enseñar el Shabbat. Dice que entraba a enseñar a las sinagogas, como era su costumbre, y había milagros, sanidades y prodigios y maravillas. ¿Y eso en qué día ocurría? Pues nada más y nada menos que en Shabbat. Aleluya. Entonces, la revelación sigue siendo la misma, hermanos. De aquí de Números 8, aquí nada ha cambiado. En cuanto a esa revelación primordial, el Eterno ordenó a Moshe que se encendieran las negot. Y dice las 7 negot, las 7 lámparas. Y alumbrarán delante del Eterno. Y esta era la hechura de la menorá de oro, símbolo de la divinidad, labrado a martillo. Labrado a martillo. Y eso de martillo y de labrado a martillo, ¿a qué nos recuerda? Sobre Yeshua. Porque, aleluya, el sacrificio en el madero, porque
Yeshua dice en Juan 5, 46, 47, si creyeras a Moshe, a mí también me creeríais, porque de mí escribió él. Entonces, ¿qué tenemos en este 2021? Que ni le creen a Moshe, ni le creen a Yeshua. Hasta ese punto, hermanos. Porque se objeta la revelación que el Eterno le dio a Moshe, por lo tanto, la manifestación de Yeshua. Porque Yeshua está revelado en todo lo que escribió Moshe. Desde el principio a fin, desde la primera letra hasta la última. Óigase bien, letras, no palabras. No solo estamos hablando de palabras, sino cada letra de la Torá habla y testifica del Mashiach. Habla y testifica de Yeshua. Por eso él dice, si crees a Moshe, si le creyeras a Moshe, a mí también me creerías. Se está condicionando. Es decir, es imposible creer en el Mesías dudando lo que escribió Moshe, o apartando lo que escribió Moshe. Porque de mí, dice Yeshua, escribió él. Entonces dice, labrado a martillo. Entonces, eso de labrado a martillo, ¿habla de Yeshua? Claro que sí, por supuesto. Habla del sacrificio de Yeshua, de la expiación de Yeshua, de la muerte de Yeshua, de la crucifixión de Yeshua. Conforme al modelo que Yahvé mostró a Moshe, así hizo la menorá. ¿Quién mostró el modelo, hermanos? El Eterno, Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Y estas palabras no pueden ser objetadas. Entonces en Zacarías nos dice, Zacarías 4, volvió el malach que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí una menorá, toda de oro. ¿Está en concordancia con lo que nos dice la Torá? Amén. Con un depósito encima y sus 7 negots, sus 7 lamparillas o lámparas encima de la menorá y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel malach, aquel mensajero que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Adón mío? Estamos hablando de Zacarías, profeta y sacerdote. Profeta y sacerdote. Y no profeta de los que inventan. Un profeta del Eterno, hermanos. El malach le pregunta, ¿qué ves? Pero dice que a los 2 lados de la menorá estaban 2 olivos. Aleluya. Por ser sacerdote y profeta,
estaba más que acostumbrado a ver la menorá, ¿sí o no? Desde que Zacarías abrió sus ojos, estaba acostumbrado a ver la menorá. Pero, reitero, hay gente que tiene la menorá de adorno, hermanos. Si no estás en obediencia, observando el Shabbat, las solemnidades de Levítico 23, y no estás convertido al Dios de Israel, porque esto no se trata de convencerse, sino de convertirse. Hay mucha gente convencida y religiosa. Esto se trata de convertirse. Y si no crees en tu corazón, así como lo dijo Felipe, hemos hallado aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como en los profetas, a Yeshua de Nazaret. Si el Cristo que te presentaron, vamos a hablar claro aquí, si el Cristo que te presentaron no está conforme a la Torá de Moisés, de Moshe, quiere decir que no estás siguiendo al verdadero Mesías. Aquí no podemos andar con rodeos, hermanos. La verdad ha sido ocultada 18 siglos, desde el año 325 hasta el día de hoy. Aquí hablamos sobre el Mesías de Israel. En esta comunidad enseñamos que el Mesías de Israel se llama Yeshua. Pero que Yeshua, mientras caminó entre nosotros, observó los mandamientos del Padre, que están revelados en la Torá. Ese es el Mesías que predicamos. Que los mandamientos ni la Torá han sido abolidas, Mateo 5:17. Que Yeshua no vino a abrogar la Torá, vino a darle plenitud. Vino a darle el verdadero significado. Que los mandamientos están vigentes. Aleluya. Y que, por lo tanto, Zacarías 4 está más vigente que nunca. Yo reto a los que por primera vez oyen esta enseñanza, que me están siguiendo en la transmisión. Si usted lee Zacarías 4 y no lo entiende, ponga su barba en remojo. Si no la tiene, pues búsquese una postiza, o yo no sé cómo va a ser, pero tiene que poner su barba en remojo. Si usted lee Zacarías 4 y no lo entiende, si usted lee Apocalipsis 1 y no lo entiende, porque ¿qué significa? Yo pregunto, ¿qué significa Apocalipsis 1? Yo, Yohanan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua HaMashiach, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la Torá, de la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Le entiendes? El que me sigue en la transmisión, ¿entiendes? 1:9 de Apocalipsis y el Salmo 119, 105. Se lo saben de memoria, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿De qué está hablando ahí? ¿De cuál es la lámpara? Del Eterno. Es la menorá. Sigue siendo la menorá hasta el día de hoy.
Ahí no está hablando de la candela que usted cuelga ahí, que pone en el techo y que todos los días le enciende. Está hablando de la menorá. Lámpara, menorá. Es a mis pies. Tu palabra, tu palabra, tu palabra. ¿Y en qué salmo aparece Salmo 119? ¿De qué trata el Salmo 119? Es un poema a la Torá. Es un poema a la Torá. Y lo voy a decir por tercera vez. El Salmo 119 es un poema a la Torá. Entonces, cuando una persona dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, lo que está hablando es de la Torá. Amados hermanos, y aquí le voy a enfocar las tablas de la Torá, de los mandamientos, de la Haseret Hadibrot. Entonces, repetir y repetir, pero sin hacer una conexión. Espero que los que me siguen ya hayan leído Juan, Yohanan 5:46. O es demasiado judío para su gusto también los versículos. El nuevo pacto, el Brit Hadashah, es totalmente judío. Desde su comienzo, desde los primeros capítulos, el primer capítulo dice genealogía de Yeshua. Yeshua, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, hijo de David. De Jacob, hijo de Judá. Ahí ya dice que es judío. Y además al rato sigue la genealogía, dice hijo de David. Por supuesto que David viene de la descendencia de Judá, es judío. Y después dice Yeshua de Nazaret en la genealogía. Y cuando lo buscan los sabios, los magos, que son en la palabra magos no es de los que sacan conejos ni hacen cualquier bobería o artilugio, qué sé yo. Significa sabio. En este caso es los sabios de la Torá. Y no eran tres tampoco. No es ni, ¿cómo es que se llaman? Melchor, Gaspar. Eso es mentira de Hasatán. En primer lugar, las escrituras no mencionan los nombres. Segundo lugar, nos dicen que eran tres. ¿A cuántos les gusta que les mientan, hermanos? A nadie, ¿verdad? Yo creo que a nadie. Si usted le pregunta, ¿te gusta que te mientan? Yo creo que a nadie. Pero cuando usted habla esta palabra, al que por primera vez le escucha y no se inmuta ni reacciona, entonces a esa persona le gusta que le mientan. Porque han vivido una mentira todas sus vidas. Han vivido en una mentira y ya se acostumbraron a la mentira. Y Yeshua dice en Yohanan que ¿quién es el padre de la mentira? Hasatán es el padre de la mentira. Que Yahvé lo reprenda. Entonces 5, 46, 47, no importa que lo repitamos, lo podemos repetir 1000 veces, 1.000.000 de veces, pero es el significado. Aquí no nos vamos a repetir, no nos vamos a aburrir de repetir las verdades, porque el mundo no se ha aburrido de repetir las mentiras. Entonces nosotros no tenemos por qué aburrirnos de repetir las verdades. Aleluya. Yohanan Juan 5, 46, 47. Porque si creyeses a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí está la condición. Para creer en Yeshua hay que creer en los escritos de Moshe.
Estamos hablando claro, hermanos. Y estamos hablando de Emet, verdad. Palabra fiel y verdadera de ser recibida por todos. Baruch Hashem. Entonces dice que Yohanan estaba preso en la isla de Patmos a causa de ¿qué? De la palabra. ¿Y cuál es la palabra según el Salmo 119, que es el poema de la Torah? Salmo 119, 105. La palabra es la Torah. Los 5 libros de Moshe, de ahí se deriva toda la revelación de los profetas, los salmos, los proverbios, el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Pero el fundamento es la Torah. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Dicen los Shaliachim, dicen los apóstoles. El fundamento es la Torah del Eterno. A causa de la Torah, de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua HaMashiach, yo estaba en el Espíritu. Pero ¿cómo es la descripción del que está en el Espíritu? Porque hay gente que idealiza que es estar en el Espíritu. Yo estaba en el Ruach. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba preso a causa del testimonio de Yeshua y a causa de la Torah de Elohim. Yo estaba en el Ruach, en el día de Yahvé. Según los rabinos mesiánicos, según los estudiosos de las Escrituras, muy probablemente haya sido un Yom Kippur, el día en que Yeshua se le apareció a Yohanan, o un Shabbat semanal. Recordemos que las solemnidades también son Shabbatom o Shabbat o grandes Shabbat, indistintamente del día de la semana que ocurran. Es decir, una solemnidad puede caer cualquier día de la semana, pero por ser una solemnidad de Levítico 23 es un Shabbat. Entonces, según todo lo que se revela en el libro de Apocalipsis, todo lo que se muestra en el libro de Apocalipsis, Yeshua se apareció a Yohanan muy probablemente en Yom Kippur, por las vestiduras. Dice que las vestiduras de Yeshua eran blancas, tenía una ropa blanca, un kitel, hagadol, una túnica blanca que le llegaba hasta los pies, y esa era la vestidura que usaba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ¿cuándo? En Yom Kippur. Dice, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Aquí tiene una exactitud a como se reveló el anciano, también el anciano de días, en Daniel capítulo 7, versículo 9. Entonces aquí vemos que la Ejad, que Yeshua y el Abba son Ejad, porque ahora la moda es que Yeshua no es Elohim, no es Dios. Esa es la moda. Que Yeshua no es el Dios de Israel. Que Yeshua no es divino. Que Yeshua no es un hombre, dicen las nuevas corrientes, las falsas enseñanzas, doctrinas. Yeshua es Elohim revelado desde Génesis 1, desde la primera letra de la Torah, óigase bien, hasta la última letra del Tanakh, revela que Yeshua es Elohim. Insisto, no solo las palabras, sino las letras de la Torah revelan que Yeshua es Yahvé, que es Elohim. Y si no, ¿por qué aquí en Revelación Yeshua se aparece a Yohanan
de la misma forma como el anciano de días se muestra a Daniel. Sus cabellos eran blancos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como lana, como blanca nieve. ¿Hay duda alguna, hermanos? No hay dudas que Yeshua es el Elohei Israel, de acuerdo al Tanaj, porque así aparece el anciano de días en el libro de Revelación, en el libro de Daniel. Y la Torah habla que el Eterno es un Ejad, el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. No son tres personas, como lo ha enseñado la religión. No son tres dioses. Hasta unos cantan a tres seres divinos que habitan en el cielo, dicen y cantan. Oiga bien, a tres seres divinos que habitan en el cielo. Pero en el cielo solo habita un ser divino, y hay un trono, nada más, amén. Pero ese ser divino a la vez es Padre, es Hijo y es Ruach HaKodesh. Esa es la Ejad del Eterno, que el Eterno tiene tres manifestaciones a la vez. Yahvé, un solo ser que eternamente existe y se ha manifestado a los hombres, es decir, a razón de Él revelarse, mostrarse a nosotros, darse a conocer a nosotros, Él ha decidido manifestarse como Padre, Hijo y Ruach HaKodesh. Aleluya. Mire Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía. ¿Un qué dice? Un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es Yeshua para ti? Ahí está la pregunta. ¿Es un hombre común y corriente? ¿O es el Elohei Israel? Es el Dios de Israel, de acuerdo a cómo, no como caprichos de maestros, sino como lo dice la Escritura. Es la palabra escrita, es el Tanakh, es la palabra profética más segura. Y en medio de la menorá, 1:13 de Revelación, Apocalipsis, en medio de la menorá, a uno semejante al Hijo del Hombre, al Ben-Hadam, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Hay unos que quieren modernizar a Yeshua, hermanos, y hasta ya lo pintan con jeans y con camisetas y
y de gorra y qué sé yo. Fíjese usted que falta de respeto. Que aquí dice que el Ben-Hadad, el hijo del hombre, estaba en medio de la menorá. ¿Dónde? En medio de la menorá. Aleluya. Y me voy a apartar, hermanos, para que la miren bien los que están en la transmisión. En medio de la menorá se apareció Yeshua. ¿Entiendes eso, el que nos está siguiendo en la transmisión? ¿Entiendes eso? Cuando le pregunten a ustedes están locos afirmando que la Torá está vigente y hablando de que Yeshua y que es judío y que los mandamientos, llévelo a Revelación 1. Léale del 4 y llévelo al 13 y pregúntele qué significa que Yeshua se apareció en medio de la menorá. Aleluya. Por citar algo, por decir algo, ahí no dice que estaba sentado en un escritorio, hermano, y con una computadora enfrente. ¿No se le apareció así Yeshua? Tampoco se le apareció de saco y de corbata. No estamos diciendo que no hay que usar sacos ni corbata. No me malinterprete. Ni que hay que sentarse en un escritorio, o que es malo sentarse en un escritorio, no estoy diciendo eso. Solo estoy poniendo de ejemplo. No se apareció en ningún lugar, no se apareció en otro mueble, ni en otro mobiliario, pero qué interesante que fue en medio de la menorá. Y lo que Yeshua va a revelar aquí es todo lo que leemos en el libro de Apocalipsis, en las revelaciones. Entonces la gente dice, no le entiendo al Apocalipsis. Yo lo leo, pero no le entiendo nada. Me da miedo leer ese libro. ¿Qué será lo que significa? ¿Cómo van a entender Revelación, Apocalipsis, si no entienden el 1.13? Comenzando que Yeshua se reveló en medio de la menorá. Para entender Revelación, tiene que estudiar la menorá. Obligatoriamente. Y tiene que entender el significado de la menorá. Y tiene que celebrar lo que significa la menorá, que es el Shabbat, que son las 7 solemnidades, que es la Torá, que son los mandamientos de la Torá. Entonces, mientras no existe esa conexión de lo que la menorá significa, y todo el libro de Revelaciones nunca se va a entender. Porque ese libro está sellado para los desobedientes. Ese libro está sellado para los rebeldes. Ese libro está sellado para los que no guardan los mandamientos del Eterno, para los que no celebran su Shabbat, para los que no celebran sus solemnidades, y para los que creen más en las doctrinas de hombres que lo que el Eterno le reveló a Moshe en el Sinaí. Qué triste, hermanos, que para la gente es más válida la doctrina del hombre que la revelación en el Sinaí. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último.
Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de la menorá de oro. Las 7 estrellas son los malachim, los mensajeros de las 7 congregaciones. Y la menorá, las 7 lámparas que has visto, son las 7 congregaciones. Las congregaciones tienen que ver con la menorá. Sí, tienen que ver con la menorá. De acuerdo a este versículo, las congregaciones, los creyentes en Yeshua, tienen que ver con la menorá. Y entonces, ¿qué significará para mí la menorá? Un adorno nada más que tengo allí en el aparador o del altar de la iglesia. Pero cuando me hablan Shabbat, me desaparezco a 1000 años luz, porque yo no tengo nada que ver, dice la gente, con eso. Es de los judíos, eso es de la ley, eso está abrogado, eso fue abolido. Y comienza, hermanos. Y la menorá habla del Shabbat, porque son 7. Son 7 lámparas. Y el Shabbat es el 7º día. Es una pedagogía y es una enseñanza para niños, hermanos. Es para niños. Y el ser humano lo ha complicado, lo ha escondido, lo ha tergiversado, lo ha cambiado a su gusto y antojo. Y si usted se fija, es para niños. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. 7 lámparas de la menorá, porque son 7 días de la semana, y el 7º día de la semana es el Shabbat, apartado para Elohim. Éxodo 28 en adelante, Éxodo 31:15 en adelante. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat celebrándolo como estatuto perpetuo. Punto. Para siempre. Si no se conoce el significado de la menorá, no hay revelación, no hay unción, porque la gente dice: ese hermano anda en el Espíritu. Y el Shabbat y las solemnidades y los mandamientos, pero dice que Yohanan estaba en el Espíritu. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Aleluya. Amén, hermano Félix. Es estar en el orden de la palabra, es estar en el orden de la Torá de Elohim. Y óigase bien, no estoy diciendo que los dones del Ruach HaKodesh no son para hoy. Sí, son para hoy. Pero la gente ha malinterpretado lo que es andar en el Espíritu. No te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Entonces, ¿cómo es que se van a ir en el rapto? Porque Yeshua dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Pero eso es con revelación, hermanos. Eso es con obediencia. Eso es con humildad. Eso es reconociendo que lo que se ha enseñado en los últimos 18 siglos son mandamientos de hombres. Son falsas doctrinas. Que la Torá fue cambiada, es falso. Que la Torá fue abrogada, es falso. Que la menorá, eso quedó en el pasado, eso era para el Sinaí, eso era para el tabernáculo en el desierto, eso era para el templo de Salomón y para el templo de Herodes, y que eso ahí se acabó.
eso también es falso. El mensaje de la menorá sigue vigente hasta el día de hoy. Y dice Zacarías 4. Con esto concluyo, por ahora, aunque la enseñanza de la menorá es sumamente extensa, hermanos. Dice Zacarías 4, también pregúntele cómo lo entienden, porque hasta se canta, no con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Pues ese corito se inspiró en la Haftará, en la lectura del profeta Zacarías, capítulo 4. Cuando el Eterno le muestra la menorá a Zacarías, Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, le dice el malaj a Zacarías, esta es la palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ruach, sino con mi espíritu, sino con mi ruach, ha dicho Yahvé Sebaot. Entonces, para los que cantan el corito, la pregunta es, ¿qué significa que con la visión de la menorá a Zacarías, el malaj le dice, esta es la palabra de Yahvé, no con espada, ni con fuerza, ni ejército, sino con mi ruach, mi espíritu? La pregunta sería, ¿qué relación tiene el que el malaj le haya dicho que la palabra de Yahvé decía que no espada, no con espada, no con ejército, sino con mi espíritu, poniendo como ejemplo la menorá? La menorá entonces tiene que ver con el Espíritu Santo, porque se ha fijado que usted que hay mucha gente que habla del Espíritu Santo y solo del Espíritu Santo. Entonces, para ello va la pregunta, ¿qué tiene que ver la menorá con el Espíritu Santo? ¡Hola! Bienvenidos a la realidad y a la verdad de la palabra del Eterno, de la Torá. Para los que solo son espíritu, pregúntele. Porque aquí dice, ahí está conectada la menorá con el Espíritu Santo. ¿O a qué espíritu siguen? ¿O en qué espíritu han creído? ¿En el Espíritu Santo de la Torá del Tanaj? ¿O en alguien diferente? Concluyo con estas palabras, amados hermanos. Shalom para los que nos han seguido en la transmisión. Shalom, shalom y Shavua Tov. Bendiciones en el nombre de Yeshua, Adonai y Mashiach. Shalom, shalom.